Bueno, gracias, Quique, y también muchas gracias al Fútbol Club de Cartagena, a la Universidad de Murcia, pues, por poder tener la oportunidad de estar aquí y comentar una de las líneas en las que yo estudio en nuestro grupo de investigación, que está muy enfocado, como bien lo ha presentado Quique, en todos los procesos que puede haber cognitivos, emocionales y todo lo que puede ser mental, aunque hoy nos va a centrar más que nada en lo cognitivo, que puede haber dentro del proceso de entrenamiento. Y también una agradecimiento especial aquí, que en lo personal, por lo bien que nos ha cuidado estos días, lo que estamos hablando estos días de lo importante que es el tratamiento individualizado. Bueno, pues Quique ahí ha estado excepcional y excelente, así que muchas gracias, Quique. Y bueno, pues eso mismo, yo soy Iker Medina Beitia y el título que yo de esta presentación es los diseños de tareas que nos pueden ayudar para mejorar las funciones ejecutivas de los jugadores en equipos de base. Bueno, la idea de la presentación es que vamos a ir primero, vamos a hacer una breve introducción terminológica de lo que vamos a hablar. Todo va a estar enfocado desde el punto de vista cognitivo, pero tampoco hay que olvidar las charlas que hemos tenido anteriormente en estos días, porque al final todo tiene que estar en el proceso de entrenamiento, en la carga emocional también tiene que estar ahí, pero vamos a centrarnos en el proceso cognitivo. Una vez terminada esa definición, vamos a hacer una parte más práctica de cómo podemos entrenar esos procesamientos cognitivos, con un ejemplo de tareas, y al final vamos a intentar llegar a una propuesta de progresión, porque al final lo que nos interesa, y yo la verdad que tengo la suerte de poder trabajar en un grupo de investigación que se preocupa realmente en trasladar lo que tenemos de la literatura científica, poder aplicarlo en los entrenamientos. Entonces, pues bueno, vamos a intentar tener una especie de progresión. Bueno, cuando hablamos de las cualidades de deportista, creo que todos tenemos claro, o sea, cuando nos preguntan, o preguntamos a cualquiera que pueda estar en nuestro ámbito, muchas veces las cualidades de deportista suelen ser puramente físicas, pero en estos tiempos se está dando ya importancia a los procesos más mentales, psicológicos, cognitivos. Por ejemplo, hay unas medidas que no se pueden entrenar, que vienen genéticamente, como es la medida antropométrica. Tenemos el caso de Peter Crouch con su 201. Tenemos también que un jugador tiene que ser fuerte, o que tiene que tener una velocidad, una explosividad para poder tirar el desmarque, como es el caso de Mbappé. Cuando intentamos, todo esto tiene un proceso de entrenamiento que se puede mejorar, pero también tenemos casos de jugadores, como es el de Messi, que también ayer se comentó, que bueno, no tiene por qué ese jugador destacar especialmente ninguna de estos tres factores, pero al fin y al cabo este jugador es totalmente determinante en el rendimiento, porque al final es capaz de aprovechar las oportunidades, saber qué decisión tomar, y después, desde el punto de vista emocional, saber controlarse en esos momentos que son más decisivos y no dejarse llevar por la presión o el estrés que pueda tener. Esto también es entrenable, y lo hemos hablado en estas jornadas, de cómo podemos preparar ese entrenamiento, pero nos vamos a fijar especialmente en lo cognitivo. Primero vamos a fijarnos en la literatura de cómo categoriza los procesos cognitivos. Por un lado tenemos los procesamientos que son básicos, como son la percepción, la atención y la memoria. Y después tenemos los superiores. Los superiores también son lo que se llama las funciones ejecutivas, y son importantes porque van a formar parte de nuestra capacidad para poder tomar decisiones, resolver conflictos. Y ahora os voy a poner ejemplos en el deporte, pero las que hay muchas, hay varias de ellas, pero se han definido que hay tres que son las principales en este proceso de toma de decisiones. Por un lado tenemos la inhibición, la memoria de trabajo
y la flexibilidad cognitiva. Esta función ejecutiva es lo que nos diferencia de los demás seres vivos, porque hemos desarrollado una zona del cerebro que se encuentra en la parte del corte prefrontal, que al final forma parte de todo este proceso de toma de decisiones y resolución de conflictos. ¿Por qué es importante en el mundo del fútbol o deportes que son muy parecidos? Y por poner un ejemplo de cada caso, en el tema de la inhibición por supuesto también puede ser emocional. La inhibición es todo aquello que yo tengo una sensación, pero yo tengo que ser capaz, si no es operativa, si no me va a producir mejor rendimiento, tengo que ser capaz de esa sensación eliminarla, o sea, de no sentirla y poder seguir adelante. Eso desde el punto de vista emocional, pero desde el punto de vista cognitivo, o sea, desde el punto de vista motor, yo tengo un pase que puede ser a un jugador, pero justo en el último momento, yo tengo la idea de cerrar el pase, pero justo aparece un defensa y yo ese pase no lo puedo dar. Entonces tengo que inhibir, tengo que decir, ese pase yo no lo voy a dar y sigo con otra conducta que ayuda al juego. Otro ejemplo de memoria de trabajo. Memoria de trabajo es la actualización, que es ser capaz de tener un objetivo, por ejemplo, pero ser capaz de cambiarlo según las necesidades que yo necesite en ese contexto. Por ejemplo, un caso, yo puedo tener como objetivo dentro del partido, yo estoy enfrentado a mi defensor y vamos a hacer un caso de fútbol, estoy en la banda y doy un autopase. Claro, mi objetivo en realidad es desmarcarme de alguna manera para llegar rápido a la portería. Ese es mi objetivo principal, pero una vez, esto lo digo porque es parecido al baloncesto, yo creo que esto en fútbol puede pasar, si no me corregís, pero una vez que yo tire el autopase para desmarcarme, es muy posible que si mi defensor es muy rápido también, yo tengo que buscar una manera de entorpecer o evitar que coja mi balón. Es decir, yo he hecho un cambio de objetivo. Yo primero voy a desmarcarme, y una vez de yo percibir que mi defensor me puede llegar, cambio mi objetivo a voy a mantener la ventaja que tengo. Y una vez que tenga mantenido la ventaja y sé que puedo seguir con el balón, y quizás sea, pues vamos a buscar el final, sea definir, ahí cambio mi objetivo. Hay un proceso de actualización de lo que es relevante en ese momento. Y por otro lado tenemos la flexibilidad cognitiva, que se puede entender como una especie de combinación entre inhibición y memoria de trabajo, pero que está muy vinculada también a la creatividad y sobre todo a la adaptación, a ese cambio de chip que a veces hay que dar, pues esa adaptación que hay. Bueno, viendo que todo esto tiene un componente principal en lo que es el rendimiento deportivo, nuestro grupo de investigación ha podido aportar resultados a esta línea de investigación, pues que ha observado que las funciones ejecutivas predicen el rendimiento, son medidas que predicen el rendimiento deportivo o el nivel de pericia del jugador. Las funciones ejecutivas se pueden evaluar mediante test psicológico, cognitivo, y hacemos nosotros un trabajo con los jugadores, hacen el test, que ahora vamos a poner algún ejemplo para que sepáis cómo es un poquito la dinámica de trabajo, y bueno, y de ahí se puede sacar correlaciones, ¿no? A partir de los resultados de ese test con variables de rendimiento. Si estamos viendo que son importantes esas funciones ejecutivas, vamos a entrar ya en cómo eso se puede entrenar. Esto lleva existe desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, y incluso a día de hoy podemos encontrarlo en aplicaciones, algunos videojuegos ya han empezado a entrar en este tema de poder entrenar como si fuese, lo suelen dominar como proceso, o sea, como salud mental, salud cognitiva. Como por ejemplo tenemos este test que es muy conocido y es muy posible que vosotros también lo conozcáis, que es el test de Stroop, en el que os propongo un reto, aunque a lo mejor no podéis ver del todo, pero porque es importante poder leer la palabra. Aparece una palabra con un color y tenéis que hacer el esfuerzo de decir el color que aparece, no el color con el que está coloreada la palabra, no leer la palabra en sí. Entonces,
si podéis decir, bueno, en voz alta, vamos a hacerlo explícito, el efecto se nota aún más. Azul. Rojo. Verde. Rojo. Muy bien, estáis viendo que esto, a lo que podéis haber entrenado y tener esa experiencia práctica, eso puede aparecer en el deporte, en la acción en sí de voy a hacerlo, oye, tengo que corregir, y eso no lo tengo que hacer. Pues aquí aparece. Esto es una manera de evaluación y esas aplicaciones, o bueno, sí, vamos a dejarlo en aplicaciones en general, te preparan un entrenamiento para poder hacer bien este test. Hay muchos tipos de test, más o menos parecidos, porque el STRU, este del color, mide la inhibición, este también mide la inhibición, es muy posible que no lo veáis desde allí, pero bueno, consiste en, hay que decir el número de caracteres que aparece en el momento. No hay que decir el número que aparece, sino el número de caracteres, ni decir la letra. Esto sigue midiendo la inhibición. Por ejemplo, otra que... Está muy bien, esta. Otra forma de medir la memoria de trabajo, de medirla es con el NVAC, que os sale una cadena de letras, y tenéis que hacer el esfuerzo de recordar la que aparece 2 veces anterior. Una vez que aparezca esa letra que ha aparecido 2 veces antes, tenéis que reaccionar. Pues ahí está, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y otra que tenemos es la flexibilidad cognitiva, que muchas veces se mide con el TMT, que quiero decir que esto es muy posible que lo conozcáis pues, mediante esas aplicaciones, y bueno, aparece una serie de círculos en el que dentro hay letras y números, y hay que hacer el esfuerzo de unir de orden alternativo los números y las letras. Sería unir el 1 con el A, 2B, 3C, 4D, ahí está el proceso. Bien, como hemos dicho, todo eso se puede entrenar, porque existen esas aplicaciones para mejorar esas funciones ejecutivas. Entonces, por tanto, si yo mejoro esas funciones ejecutivas de esta manera, quiere decir que si predicen las funciones ejecutivas el rendimiento deportivo, ¿eso quiere decir que entonces yo voy a ser mejor jugador? Bueno, la respuesta que tenemos hasta ahora, la evidencia que hay, es que no existe esa transferencia totalmente, y si la hay, el efecto no es muy grande, porque falta un componente muy importante que en el deporte, que es, hay un componente motor, hay un componente del que tengo que saber aplicar todo eso en un contexto adecuado, y eso el cerebro lo asimila de otra manera que si fuese nada más que hacer mi entrenamiento en la aplicación. Y eso tiene sus ventajas. Su primera ventaja, tenemos que preocuparnos de diseñar tareas que incluyan ese tipo de procesamiento para que esté estimulado y se desarrollen esas funciones ejecutivas. La ventaja que tiene todo esto, como entrenadores, es que, de lo que yo recuerdo de entrenador y de hablar también con muchos de ellos, es que tenemos muchas cosas que enseñar, pero poco tiempo, y tenemos que ser operativos. Entonces, si somos capaces de diseñar tareas que también van en línea con con la respuesta que yo tengo que dar a un entorno que va a ser mi partido, o a lo mejor en el entrenamiento, que yo esté preparado para ese entorno, pues es un tiempo que también ganamos por esa aplicabilidad que tiene. Dicho todo esto, cuando yo diseño una tarea, pues bueno, muy bien, pero yo ¿qué es lo que tiene que tener mi tarea? ¿Qué características, qué elementos tiene que tener mi tarea para poder crear esos entornos adecuados para poder desarrollar esas funciones ejecutivas, esos procesos cognitivos de orden superior? Por un lado, tenemos el número de estímulos que hay presente en la tarea. Cuanto más estímulos haya, más recursos mentales o le hacemos entrar en un compromiso mental, que cuanto más estímulos haya va a ser más difícil. Hay estímulos de varios tipos, como por ejemplo elementos distractores. No tiene que ser, mi estímulo a lo mejor no es solamente el balón, sino tengo que estar atento a otras cosas que pueden distraerme, esos estímulos distractores. Pero también puede haber estímulos que ayudan a centrar mi atención.
Por otro lado, tenemos que preocuparnos en que la tarea tenga una variabilidad contextual. Es decir, que yo la acción que vaya a hacer no se vaya a repetir de manera idéntica, porque eso no ocurre en el juego. En el juego real no va a haber dos acciones realmente idénticas. Como decíamos ayer con el caso de la exposición de Carlos, del pase raso y tenso, eso en un partido, ese pase que doy, el siguiente pase que dé no es igual en el contexto, pues porque puedo tener un defensa más cercano, más lejano, con una orientación especial, yo tengo otra orientación. Entonces tenemos que crear entornos en el que el jugador se tenga que adaptar a las necesidades que tiene, o sea, a las necesidades que me genera el entorno. Por otro lado, que es muy importante, es la restricción temporal. Tenemos que jugar con el tiempo que tiene el jugador de tomar la decisión. Cuanto menos tiempo tenga, va a ser más difícil realizar esa acción. Y también, aunque hemos nombrado al principio que esto va a ser va a estar destinada prácticamente a procesos cognitivos, no podemos olvidar que en la tarea tiene que haber una repercusión emocional en las acciones que tome. Porque eso, como ya ha explicado muy bien David en su exposición y Francisco Alarcón, al final esas emociones es lo que nos van a guiar a ese proceso de adaptación y de poder evolucionar como jugador. Entonces, tenemos que hacer tareas en las que el propio jugador, si se puede equivocar, puede tener esa sensación puedo tener yo, si yo me equivoco, esa consecuencia negativa que a mí no me gusta y yo esa la quiero evitar. Porque si hacemos muchas tareas, pero no hay un tipo de consecuencia por la acción que yo haga, al final ese aprendizaje no se consolida. Podemos buscar estrategias para que haya, por un lado, reacciones positivas emocionalmente y reacciones negativas. Todo eso, añadiendo todo este elemento, o si queréis decir ingredientes, haciendo una analogía a la cocina, como se dijo el otro día también, va a proporcionar que la tarea en sí va a causar que el jugador, de esa incertidumbre que puede tener porque no sabe los estímulos que le puede llegar, no sabe lo que tiene, no está preparado para lo que tiene que hacer, pues, no está preparado desde el punto de vista de que esa acción que voy a hacer no la estoy preparando de antes. Eso va a permitir que el jugador pueda gestionar sus niveles de incertidumbre, porque las funciones ejecutivas están preparadas para poder paliar con la incertidumbre y poder hacerla que esos niveles pues bajen. Pues vamos a ver algunos ejemplos de tareas, teniendo en cuenta todos estos ingredientes o estos elementos. Vamos a hacer tareas que la incluyan. Si yo puedo decir en qué medida yo las puedo tener en cuenta. Y no existe, hasta donde que sepamos, pero no hay una fórmula mágica de el número de estímulos ten tanto porcentaje, restricción temporal jugamos con este tiempo. Eso no hay una fórmula, pero sí que es interesante que por lo menos haya un mínimo de cada dimensión, de cada elemento que hemos comentado. Por ejemplo, tenemos esta tarea. Vamos a ver la tarea y después explicamos. Tenemos por un lado, esto es un rondo, es un 6×2, esta tarea la diseñó nuestro compañero Alberto Castillo. Es un 6×2 en el que hay uno en el centro, 5 fuera y 2 defensores. Fijaros que existe un balón en el suelo, pero también hay un balón en las manos que tiene este jugador. Los defensores son estos dos que están aquí. El jugador que está en azul es el que siempre está en el centro y los 5 están fuera. Y está delimitado por un espacio que está ahí por conos.
Pues mirad, un ejemplo que puede ser de variabilidad contextual. Fijaros en el jugador que está aquí. Recibe un pase y el siguiente pase es distinto al anterior, porque vemos como la tarea le está obligando, o sea, primero hace un recibe con pierna derecha y se orienta y pasa con el pase izquierdo, con el pie izquierdo, pero el siguiente pase recibe con el pie izquierdo y con el mismo pie izquierdo da un pase largo hacia el otro lado, por la disposición de la defensa, de que una le presionan más y en la primera le presionan menos, tiene más espacio, y la siguiente, bueno, da igual, tiene menos espacio. Primero vamos a analizar el número de estímulos que existen en la tarea. Tenemos por un lado, o sea, desde el punto de vista del jugador que ataca, los que están fuera. Tenemos por un lado los defensores que forman parte del rondo, bueno, defensores, los que están preocupados de interceptar el pase, y los balones, que ahí en ese momento, si os habéis dado cuenta, empezamos con un balón y después hay dos. Un balón en las manos, después hay dos balones en las manos y uno por el suelo. Pero también podemos jugar con el espacio. Este espacio está fijo, pero nosotros como entrenador podemos irlo cambiando. Al final eso es otro estímulo que tiene que estar atento el jugador para decir, me están cambiando el espacio de juego. Otro ejemplo que podemos tener, bueno, de variedad contextual, que lo hemos mencionado un poquito antes. Pero está viendo que el juego es dinámico, hay mucho movimiento. Es decir, entonces es propicio en el que puede haber mucha variedad contextual, porque la acción que va a hacer el jugador es muy probable que la siguiente acción que haga no sea exactamente la misma. Y eso crea este entorno. Y la restricción temporal. Esta tarea en sí no tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo de posesión, un tiempo que yo puedo tener el balón en los pies. ¿Pero vosotros creéis que aquí existe una restricción temporal? ¿Quién cree que aquí hay una restricción del tiempo que tiene el jugador para tomar decisiones? ¿Crees que hay alguna? Bueno, aunque no haya una norma por tiempo, el propio defensor le está condicionando el tiempo que tiene para decidir, el tiempo que tiene. Y al final es una manera de poder generar esa carga sin tener que poner un elemento de eso, unos segundos de posesión, un tiempo determinado. Lo más importante de todo esto es que, claro, el entrenador tiene que tener un conocimiento profundo de lo que puede aparecer en el juego real. Es decir, solo tenemos esta tarea, pero esta tarea nosotros podemos meterle normas que se puedan parecer o puedan complicar el proceso que puede tener en un partido. Porque lo más importante que tenemos que crear es una necesidad, que el jugador tenga la necesidad de de poder solucionar ese problema que puede tener, lo que decíamos en otras presentaciones, el aprender a resolver problemas iguales. No solamente a repetir la acción, sino a tener un mismo tipo de problemas y solucionar problemas. Por ejemplo, otra tarea. Eso se hace con las manos, no hay balón en el pie, tenemos dos equipos, uno el peto amarillo y el peto azul, y es un pilla-pilla. Es un pilla-pilla que se juega con balones. Aquí también se destaca lo que se decía en las primeras presentaciones de la jornada, que podemos hacer juegos para, como decía Pablo Paquillo, para tener esos elementos que pueden ayudar a nivel cerebral ese proceso de anticiparme a lo que puede ocurrir mediante juegos. Pilla-pilla, pasamos con las manos, el jugador que tiene balón no se puede mover y para poder pillar al jugador con balón tiene que ser contacto de jugador con balón al otro jugador con balón para poder pillar. Mira, justo lo que ocurre aquí, hablamos de las necesidades.
Nosotros queremos aquí a lo mejor incentivar que haya un juego rápido de ocupación de espacio y queremos que sea un juego muy dinámico, ¿no? Como a lo mejor hemos visto anteriormente de que bueno, las decisiones son muy rápidas, ¿no? Las ejecuciones son muy rápidas. Pero fijaros que aquí llega el balón, hay un pase, o un poquillo más para atrás, hay un pase de este lado de la izquierda que llega al juego de la derecha, un poquillo antes. ¿Vale? Aquí se produce el pase. Que llega al otro lado y fijaros todo el tiempo que tienen allí, porque nuestra defensa, pues lo que tarda en dar otro pase, le espera. ¿Esto por qué no da el pase? Si yo lo que quiero es que haya pases rápidos, si eso puede ser el objetivo. Y es que porque ese jugador no tiene la necesidad. Hay que tener un especial fijación en estos elementos. ¿A mí, como entrenador, me puede interesar esto? Pues por supuesto que sí. Porque yo con esto yo puedo jugar la dificultad que puede tener la tarea. Si la tarea es muy exigente, es decir, que el jugador tiene mucha más necesidad para resolver conflictos que en estos casos, que a lo mejor la presión pues tarda en llegar y me puedo relajar, depende del objetivo que yo pueda tener, pero eso tiene que ver una progresión. Entonces, si viendo, por ejemplo, justo este ejemplo, este extracto, ¿es más difícil o más fácil que la tarea anterior? Pues la respuesta es que no es ni lo uno ni lo otro, porque eso depende del nivel que tenga vuestro equipo. Entonces, por eso es importante hacer una progresión, empezar de primeras a hacer unas tareas en las que el índice de éxito pues sea muy bajo. Tengo que jugar con eso, tengo que tener nuestro equipo y preparar tareas acorde. Bueno, más tareas que tenemos. Vamos a ir jugando con la progresión que podemos ir haciendo. Cambiamos al baloncesto porque esto es un proyecto nacional que tenemos en el que bueno, queremos ver qué influencia tiene practicar un tipo de actividad física sobre la función ejecutiva. Tenemos un grupo que juega baloncesto, otro grupo que entra a fitness y un grupo control. Importante decir que la experiencia que tienen estos participantes es que no tenían tenían o muy poca, pero por supuesto no era federado, si era esa práctica, o ninguna práctica de este tipo de deporte, puede ser baloncesto, fútbol, balonmano, no tienen ninguna práctica de ese deporte. Aquí tenemos, es otro pilla-pilla, pero vamos a ir avanzando, esto es una progresión. Ahora ves que hay como tres petos, tres colores, pero en realidad solamente hay dos equipos, en realidad. Hay uno que sigue siendo un pilla-pilla, un equipo que huye y un equipo que va a pillar. Lo que pasa es que el equipo que huye está formado por dos colores. El equipo tiene por norma, que es importante por eso, hay que crear normas para tener generar otro tipo de necesidades y más conflictos, más compromiso mental. Tienen la norma de que tengo que pasar el balón a mi compañero de mi equipo que tenga otro color distinto a mi peto. En este caso, los que pillan son el peto, los azules. Los azules son los que pillan, que tienen balón, y amarillo y rojo son los que tienen que huir. Tienen un espacio delimitado, que solo pueden jugar de esta franja que está delimitada por cono y una línea que hay, y solo pueden jugar por aquí, en ese campo, en ese espacio. Vale, estáis viendo que puede ser a lo mejor un poquito más dinámico que la tarea anterior porque le hemos puesto norma, que no la he comentado, pero le he puesto norma que puede ser que da propicio, o sea, que propicia este tipo de comportamiento. Tiene una norma que es que yo cuando paso me tengo que mover, pero un movimiento que se note, yo no estoy aquí, me voy aquí y digo, es que me he movido, no, tiene que haber un cambio de espacios. Y que los pases, pues hemos puesto que no sean con bote, tiene que ser pases que vayan tensos y que vayan sin bote. Es curioso ver cómo ellos, que esto sería como la segunda o tercera sesión, cómo ellos ya se preocupan de buscar espacio.
de buscar el espacio para poder ayudar y conseguir ese objetivo colectivo, que en este caso era, creo que era dar 6 pases. Por ejemplo, cómo me estoy moviendo, cómo se mueve él para poder aparecer, a un hueco en el centro, que no hay norma. Nunca decimos que tiene que haber alguien en el centro, pero sale natural. Porque al final el jugador consigue encontrar solución al problema por la necesidad que tiene de que están a lo mejor presionando a mis compañeros, no tienen línea de pase, entonces yo lo voy a generar. Y lo crea, y eso no está dicho. Eso no se ha dicho ni tampoco se le ha dicho cuál puede ser la solución. Claro que eso a veces es importante decirlo, pero solamente por generar unas tareas con esas demandas, con esas necesidades que pueda tener el jugador, al final pueden aparecer ese tipo de soluciones. Vamos a seguir avanzando en la progresión. Seguimos juego de pase, mismo pilla-pilla, hay 2 equipos, los que huyen son 2 colores, pero ahora el objetivo que tiene el equipo que huye es meter el balón. Tenemos 2 zonas aquí delimitadas por conos, 2 cuadrados, tiene que meter el balón 2 veces en un cuadrado y 2 veces en el otro, como quieran, en el orden que quieran. Y se pueden meter más veces en el cuadrado, tampoco pasa nada, eso no limita. Es decir, yo puedo meterlo más veces en el cuadrado, pero el objetivo es nada más que meterlo 2. Y también añadimos otro factor más, vamos a dar como 2 pasos en la progresión, que es, tenemos un balón de fútbol, de fútbol, que está por aquí, que es responsabilidad del equipo que huye. Es responsabilidad de ellos porque se tienen que procurar que ese balón siempre esté rodando en el campo de juego. Y solamente un jugador puede darle un toque consecutivo. Es decir, yo no puedo llegar a darle 2 veces al balón para que no se escape del espacio, yo solo puedo dar uno, hasta que un compañero le dé otro toque, entonces yo ya sí podría darle. Es decir, hay estímulos distractores ahí que están condicionando a que yo tenga que tener una gran percepción de lo que está ocurriendo. Aquí los que pillan son el equipo rojo, ¿vale? El equipo rojo son los que pillan y los demás son los que están huyendo. ¿Vale? Les metemos más dificultad en la tarea. Aquí podemos jugar con, tenemos las puertas, que eso lo hicimos como progresión, de decir, vale, ahora hay que fijarse según por dónde entra el balón en la zona. Vamos a decir que son una línea de cono, es una puerta de esa zona. Bueno, pues si ha entrado el balón por aquí, tiene que salir por otro lado. O jugar con la otra zona, que tiene que entrar el balón, para que sea punto. Si ha entrado de forma en línea con la línea paralela de la línea de banda, pues en la otra zona no puede entrar por ahí, tiene que entrar por la perpendicular o la paralela de la línea de fondo. También puedo meter más dificultades, eso según la demanda que pueda tener, la necesidad de que pueda tener el equipo, de que a lo mejor los pases pues, tienen que ser sin mirar, por ejemplo. Es decir, es ir incrementando poco a poco esa dificultad. Y tenemos como último paso de esa progresión, pues podéis ver, ya con esta diferencia de que ya hay muchos jugadores en el campo. Esta es mucho más complicada y esto ya fue en las partes finales. Vamos a añadir también otra cosa más, 2 normas más. La primera es que yo tengo que cambiar, el equipo que huye tiene que cambiar el tipo de pase. Si me viene un pase tenso, el siguiente pase tiene que ser con bote. El siguiente pase tiene que ser tenso, con bote, no se puede repetir el tipo de pase. Y esto es una cosa que no he dicho al principio, es muy importante, que eso está desde la primera tarea, es que yo no puedo repetir el pase de un compañero. Como se dice chicle, se suele decir allí, pero yo no puedo, si tú me das el pase, yo a ti no te lo puedo devolver. Porque ahí voy a jugar una parte de la inhibición que es importante. Yo veo que mi pase para ti es más fácil, para poder resolver el problema que tengo, pero es que no puedo dártelo, porque eres tú el que me ha dado el pase. Al final hay que generar ese tipo de entornos. Y otra que es importante, hemos vuelto aquí, a esta parte de abajo, pero si podéis ver, al final hay otro espacio delimitado
por conos, una línea que se asemeja, es idéntica a este espacio de aquí. Y esto es porque hemos metido una transición. Vamos a dar un objetivo, me parece que eran 6 pases, no me acuerdo. En las 6 pases, una vez que doy esos pases, tenemos que ir, el equipo que huye, tiene que ir mediante pases al lado contrario. Y allí cumplió otro objetivo que en este caso era el mismo, pero vamos a decir, pues ir allí y meter en una canasta. Aquí lo importante es que aquí beneficia la flexibilidad cognitiva, es que en la propia tarea haya cambio de norma que se tenga que adaptar el jugador, los jugadores o las jugadoras. Se tienen que adaptar. Y seguimos la misma norma de siempre, porque eso no perdemos ese hilo. Pase distinto, de distinto tipo, o sea, a otro jugador. Me tengo que mover, sí o sí. No puedo estar en el mismo sitio. Ahí estamos. Tengo que decir que pilla el equipo rojo. El equipo rojo son los que pillan. Después hay un equipo amarillo y después un equipo que está entre azul claro y azul oscuro. Los que pillan son los rojos. Estas son situaciones muy complicadas, pero que al final el grupo que no tiene muchas normas no tiene así muchas normas, pues al final puede encontrar soluciones. ¿Sí? Bueno, pues también deciros que, por ejemplo, esto es un ejemplo rápido, pero claro, parece que todas las tareas tienen que ser colectivas y no tiene por qué ser colectivas. Al final podemos hacerlo trabajo individual, consiste en que el objetivo que tiene el jugador es ir con balón a meter canasta, tiene que pasar por este pasillo y hay dos defensores. Pero el entrenador, cada vez que levanta la mano, hay que darle el pase. Y al final esto es un trabajo más individual que colectivo, ¿no? Para que veáis otro tipo de tareas. ¿Sí? Bueno, pues con esto concluimos la presentación. Más o menos espero que más o menos podáis haber entendido, o si me he podido explicar bien, de cómo podemos diseñar un tipo de tarea que al final mejoren ese tipo de funciones ejecutivas que nos van a ayudar al jugador a resolver conflictos que va a tener de forma muy similar a un partido, es decir, que haya transferencia al juego real. Y también deciros que, bueno, también tenéis los entrenadores de formación, también tenéis el compromiso social, porque el desarrollo de las funciones ejecutivas también va a ayudar a los jugadores y jugadoras desde el punto de vista de salud mental, pero también de rendimiento académico. Entonces, hay muchas razones por las que, y sustentadas por la literatura científica, de que hacer este tipo de tareas y generar estos entornos en los que tienen los jugadores necesidades, los que tiene incertidumbre que tiene que generar, o sea, que tiene que gestionar esa incertidumbre, es beneficiosa para los jugadores y en su futuro. Y hasta aquí la presentación y muchas gracias. Lo primero, darte las gracias por la ponencia y darte la enhorabuena. La verdad es que me ha encantado y creo que estás tocando un aspecto que es de tremenda importancia desde el punto de vista de, además, el auditorio que nos está escuchando, ¿no? Los entrenadores que se están dedicando ya al trabajo de transferencia de lo que sabemos, vinculado a ciencias del deporte, con lo que ellos van aplicando o vamos aplicando en el contexto de entrenamiento, ¿no? Me ha encantado la propuesta de las diferentes tareas y creo que ha quedado muy, muy claro la importancia de las funciones ejecutivas, cosa que está hoy en día centrando la atención de diferentes colectivos de investigación, desde médicos, preparadores físicos, psicólogos, etcétera, ¿no? En ese sentido, me parece que es inevitable que en un contexto como este se toque una temática, además, tan bien tratada como lo has hecho. En ese sentido, enhorabuena. Gracias. Y solo lanzarte una pregunta, una cuestión, porque estamos en ello metido mucha gente, ¿no? Y también lo conversamos cuando estamos pues tomando café, etcétera, ¿no? Y es la parte de la evaluación del impacto.
que este es un aspecto, creo, muy interesante para saber en qué medida podemos tener, o los entrenadores pueden tener alguna pista sobre cómo este tipo de trabajo va impactando, ¿no? Porque en efecto sabemos que tiene una repercusión muy importante sobre los cerebros si estuviéramos analizándolo en vivo, ¿no? Pero, ¿qué pistas darías desde tu experiencia a los entrenadores para saber que el trabajo está siendo bien realizado, ¿no? Algunos indicadores como decir, fijaos en esto y en esto, ¿no? Bueno, buena pregunta y muchas gracias por tus primeras palabras, Ricardo. En lo que se puede fijar el entrenador, de que ver que esto puede estar funcionando, primero, para saber si la tarea funciona, bueno, pues primero tiene un índice que se puede estipular según, como veáis, cómo puede funcionar mejor vuestro equipo, porque cada equipo es distinto, pero bueno, jugar con un índice de error o un índice de éxito que puede tener la tarea, eso para fijarnos nada más que en la tarea en sí, ¿no? De que la tarea, pues bueno, al final puede tener características para que se consolide ese tipo de aprendizaje. Ahora, ¿cómo ver ese impacto? Si he entendido la pregunta es, yo en mi juego real, vale, he hecho esto, pero yo cómo veo que mi equipo de verdad ha mejorado cuando llega al partido. Y eso podemos verlo por las conductas que pueden tener. Aquí entra también muy importante lo que exposiciones como la de ayer que dio Miguel Ángel, de tener a lo mejor una especie de seguimiento de qué conductas yo creo que son importantes para conseguir rendimiento deportivo en un partido, por ejemplo, y ver cuántas veces esa conducta que pueden haber hecho ese tipo de errores, cuántas veces comete ese error, por fijarnos en el error, pero también hay que fijarse cuando lo hace bien. Qué porcentaje tiene de número de situaciones, hay veces que tiene esta eficacia, y ahora verlo, pues, cómo va mejorando. Que eso podemos verlo pues, también con la dinámica que puede tener el propio ejercicio. O sea, lo que yo estábamos viendo nosotros en el grupo de baloncesto, que tienen una idea, aquí se ve, por ejemplo, al principio, el primer ejemplo que puse con balón, no sé si habéis podido escuchar el audio, pero no era importante, porque no era el objetivo, pero bueno, está el balón por ahí girando. Pero ya en esta última, de todas, ya empezamos a escuchar que el equipo se preocupa de decir, ¡hey, balón! Se escucha balón, 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 balón. Estamos viendo, por favor, que vaya alguien, que el balón se está yendo del espacio, y como se vaya del espacio perdemos la posesión. Es decir, estamos viendo que ya empieza a haber conductas que van a beneficiar cuando llegue el partido a ese juego colectivo. Y también estamos generando condiciones que son más complejas que en un partido real. Entonces puede ser que por estar acostumbrado o por estar sometido a un entrenamiento más complejo en un partido, al ser un poquito más sencillo, pero es verdad que ahí entra ya más lo emocional porque un partido de otro contexto, pero estoy en un entorno parecido, pero lo que es la carga cognitiva que puedo tener es más sencilla, es más simple, bueno, sí, es menos compleja, pues al final es muy posible que rindan mejor. Pero eso al final sería fijarte temas de indicadores, que consensúes con tu staff y también con los jugadores para decir, hey, esto puede beneficiar al juego en equipo, así que vamos a hacer este tipo de tareas para verlo, te muestro vídeos y dices, mira, esto se está consolidando, este tipo de conducta. No sé si te he respondido, me alegro. Vale, gracias. Gracias, Ricardo. Si me permitís, yo me quiero hacer una pregunta. Primero, igual que el resto de ponentes, pero en tu caso hay que darte las gracias por tu esfuerzo y por tu concreción. Vamos a poner un supuesto. Yo soy entrenador de un equipo prebenjamín. Soy entrenador de un equipo prebenjamín de fútbol. No he tenido la suerte o la posibilidad o no he querido o no he podido formarme de un punto de vista académico como tú has podido y como la gente que ha venido a estas charlas, pero sí que tengo inquietud y tu charla me ha generado esa inquietud, me ha despertado esa inquietud. Pero claro, es mucha información, muy, muy compleja de interpretar, de entender, aunque la habéis puesto muy clara, pero tiene dificultad para la gente que no tiene esa formación base. Pero tengo inquietud y me gusta ese planteamiento. Entonces, mañana me voy a entrenar. Bueno, mañana no, el lunes. Quiero que me digas dos consideraciones sencillas que me puedan permitir empezar a meterme en este mundo del trabajo de la función ejecutiva y de la parte cognitiva en el entrenamiento. Dos consideraciones genéricas, sencillas, que yo, cuando vaya el lunes a entrenar,
pueda aplicar con mis niños y a partir de ahí seguir leyendo, seguir estudiando, seguir viendo charlas de este tipo para seguir mejorando. Pero una o dos, las que considere claves para yo poder empezar a aplicar todo esto en el entorno de los niños pequeños. Muchas gracias. Gracias a ti, Quique. Además, esa pregunta está muy bien, así que te la agradezco. El cómo, o sea, ¿qué tengo que tener yo así como básico para poder comenzar este proceso de entrenamiento con los jugadores? Es al final tener claro que le estoy creando al jugador un entorno muy parecido al juego real y pero que no solo tenga como una especie de objetivo, un estímulo, que no se centre en una cosa, sino que pueda tener, porque eso ocurre en el juego real, yo tengo muchos más elementos y solo estoy hablando de lo cognitivo, por no entrar en lo emocional, que lo emocional yo lo explico muy bien David y Francisco Alarcón, lo explicaron muy bien. Solamente vamos a hablar desde el punto de vista cognitivo, porque lo emocional sería pues el tema de refuerzo, que cuidado con el error tiene sus consecuencias, por lo que hemos dicho, si estamos jugando a este tipo de juegos, si yo doy un pase y me roban el balón pero no pasa nada, al final el proceso de adaptación se puede, a lo mejor, o sea, con práctica, volumen, se consolida, pero va a ser mucho más lento y además las emociones son muy importantes para poder consolidar ese tipo de conducta. Entonces eso tiene que estar por un lado. Es decir, que siempre todo lo que uno haga, del jugador me refiero, no como entrenador, que el jugador siempre tenga algún tipo de consecuencia emocional, positiva o negativa. Ya el volumen, el grado, la dimensión que puede tener esa carga emocional, pues ya lo vamos jugando nosotros como entrenador, pero suave, pues nada más que a lo mejor te quito balón porque eso fastidia mucho, te quito balón, es decir, te cambia de rol, tú eres atacante, pasa a defensor, pero ya puedes jugar más, pues a lo mejor como si fuese, bueno, a lo mejor una más sencilla puede ser como el número de intentos, el número de vida, a lo mejor tú puedes tener como 3 intentos, cada vez que te corten 3 pases, fuera a cambio, porque son niños muy pequeños, tampoco vamos a, si eso como si es primera experiencia, que lo que queremos también es que se diviertan, pues tampoco vamos a generarle de primer momento una carga de el error es fuera, que eso ocurre en el juego real, pero hay que hacer una progresión. Y desde el punto de vista cognitivo, pues que el jugador, tenemos que crear entornos en el que podamos ver que le genere ciertas diferencias desde el punto de vista de las necesidades. Pero lo más importante de todo es la incertidumbre, o sea, que haya un contexto, que haya un entorno en el que el jugador no sepa lo que, no sepa de realmente cómo le va a venir. O sea, cuando yo tenga que decidir, que ya sepa de antemano cómo tengo que decidir, ¿no? El juego de, como decía ayer Carlos, bueno, creo que era más desde el punto de vista de calentamiento, pero una fila, pum, y chuto, pase y chuto, pase y chuto. No, lo importante es generar que ese trabajo está muy bien si queremos analizar puntos de vista técnicos y queremos mejorar a ese jugador. Pero tenemos que generar entornos en los que el jugador no sepa cómo voy a tener que decidir hasta los últimos instantes en que ya me perciba lo que tengo en mi entorno y sepa tomar mi decisión. Y entonces, a partir de esa incertidumbre, pues hacer una progresión pues cada vez de más sencilla, que eso va por número de estímulos, lo que hemos comentado, número de estímulos distractores o adicionales que tengo que fijarme, restricción temporal, todo eso que al final configure de una manera la dificultad. Si subo una cosa va a ser más difícil y eso es hacer una progresión e ir avanzando según yo vea cómo avanza mi grupo, mi equipo. También jugar con la sesión en sí, es decir, digo a nivel de incertidumbre. El jugador es muy interesante trabajar con que no esté acostumbrado al diseño de la sesión. Yo siempre llego y hago un calentamiento. Bueno, eso que no se pierda. Tenemos un calentamiento y su parte fundamental, principal, eso no se puede perder. Pero que yo no esté acostumbrado a... No, yo llego con el hilo de pase. Que decimos de entrenamiento, había visto que hay más entrenamiento individual, de equipo, hay distintos. Pero no siempre al primer día... O sea, la primera tarea que hago son pases. No, a lo mejor un día empezamos con bote, con trabajo individual, y después hacemos el de pase. Pero al siguiente día, que el jugador no lo sabe, no sabe lo que se va a encontrar, ahora sí empezamos con pase. Ahora empezamos con un 5 contra 5 o 3 contra 3, lo que venga mejor. Pero después voy cambiando la sesión, es decir, que el jugador tampoco esté preparado con lo que se va a encontrar, porque también lo explico muy bien Francisco Alarcón, el tema de la anticipación. Si ya más o menos puede saber el jugador lo que se va a encontrar, aparecen otros procesos neurológicos, que eso no va a ocurrir en un partido real, porque el jugador no va a saber lo que se va a encontrar.
Nada, yo te quería preguntar un poco, retomando la pregunta de Ricardo, sobre la evaluación del impacto. El impacto puede tener esa doble vertiente del impacto sobre el juego o sobre lo deportivo, y también el impacto en las funciones ejecutivas en concreto. A mí es una temática que me apasiona, de hecho me inicié en el ámbito de la investigación haciendo estudios en esta línea, y hay muchos estudios correlacionales que comparan deportistas de deportes abiertos con deportistas de entornos más estables o no deportistas, correlacionales, pero los hay mucho menos de los que pues se vea como esa intervención especialmente enfocada en mejorar las funciones cognitivas a través de estímulos propios del juego tiene incidencia en esas funciones cognitivas en sí. Y no sé si vosotros habéis llegado a dar ese paso de ver cómo ese programa de entrenamiento especialmente diseñado para estimular esas funciones cognitivas tiene mejoras en esas funciones cognitivas, con la dificultad añadida que tiene todo el control de variables que puedan estar afectando. Pues si los deportistas, aparte de deportistas, son músicos, con lo que se ha constatado que puede afectar al control ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Si habéis dado ese paso de poder evaluar las funciones ejecutivas post-intervención. Pregunta, muchas gracias por la pregunta, que es muy interesante y además denota tu preocupación real de cómo puedo trasladar eso al final a mi entrenamiento. Pues sí, y además me alegra decir que tengo yo la suerte de que mi tesis doctoral va encaminada en ese aspecto, y tengo la suerte porque tengo un grupo de investigación y un gran investigador responsable, un gran líder, que nos consigue tener una fuente de financiación que son los proyectos nacionales. Gracias a esta financiación podemos hacer este estudio que, como he comentado, que tenemos 3 grupos distintos para poder comparar el tipo de entrenamiento, si al final es un deporte en el que hay toma de decisiones o es una actividad física, porque la actividad física también parece que mejoran esos aspectos psicológicos. Y un grupo control que lo que hacía era saber que tiene no podemos decir que no haga actividad física porque eso no es saludable, hay que hacer algo de actividad física, pero en un nivel muy mínimo. A lo mejor es que me hago 2 o 3 carreras individual, salgo a correr 2 o 3 veces al día y ya está, ese tipo de actividad física. Hemos visto que el impacto que tiene hacer tareas, o sea, seguir un entrenamiento en el que hay toma de decisiones, tiene un impacto en funciones ejecutivas que, detalle, nada más que entrenaban, fueron 4 meses, pero nada más que entrenaban 2 días a la semana, 1 hora, es decir, 2 horas a la semana. Y el impacto que tiene, especialmente en la inhibición, el grupo que hace baloncesto mejora muchísimo. El grupo de fitness, a ver, puede mejorar, también otros aspectos, otras funciones ejecutivas. Y el grupo control baja o a veces o se queda. Es decir, que hacer este tipo de tareas, que haya toma de decisiones, se ve, digo, funciones ejecutivas, pero desde el punto de vista de hacer un cuestionario, un test, una prueba, y lo hace mejor. Pero ahora estamos entrando, que estamos en ese proceso de que hemos tenido la oportunidad de hacer resonancia magnética, un estudio de neuroimagen. Y estamos observando que las partes que se están centradas en esa parte que es el corte prefrontal, el grupo de baloncesto, aparte de como en las pruebas, en los test, como el Stroop y demás, ha mejorado a nivel cerebral, se nota que hay un cambio, había una mejora estructural de esa zona. Es decir, que solamente con 2 horas en un grupo que no tiene mucha práctica deportiva, hemos controlado que todos sean universitarios para que el nivel intelectual, podemos decir que sea el mismo, que además hicimos una prueba de nivel intelectual, porque al final, porque si va a medir funciones ejecutivas, el nivel intelectual, el coeficiente intelectual va a interferir, va a mediar. También vimos que fuesen personas cuyo índice de masa corporal sea normal, de normopeso, que no sean ni obesos ni sobrepeso, por lo que tú dices, hay muchos condicionantes ahí que te van a desviar cuál es el resultado que tiene tu intervención realmente. Y nos ha salido que sí, que seguir una práctica deportiva que hay que tomar decisiones con este tipo de normas y de juego, que al final es una especie de exploración, el niño va explorando, al final va a tener mucha mejora.